Una mañana de finales de mayo volvimos a la zona rural de Magdalena. Las tenues luces del alba se filtran entre las nubes, iluminando el campo y la débil niebla sobre él. Lentamente, las aves van surcando el cielo en el silencio de la mañana. En esa calma, el bramido lejano del ganado va rompiendo la monotonía. Nuestro regreso al pesquero 25 de mayo fue con amigos del Club de Observadores de Aves Dragón, con la intención de ver alguna ave migratoria y pasar un lindo día en plena naturaleza. En mitad del campo ganadero nos reunimos todos y comenzamos oficialmente la salida. Las bulliciosas cotorras son de las primeras aves que encontramos. También vimos algunas calandrias grandes. Vamos avanzando lentamente por el sembrado de pasturas. Al principio vimos muchos teros, pero enseguida aparecen algunas migratorias invernales, como los sobrepuestos y las remolineras. Un poco más adelante aparece otra migratoria, la monjita coronada, distinguible fácilmente por su plumaje blanco, gris y negro. Saliendo del campo vimos poco más. Nos llamó la atención una bandada de cotorras comiendo granos en el suelo, a las que luego se sumaron unos pocos tordos pico corto y un par de tordos músicos. Muy impactante fue ver a un halcón plomizo parado en un alambrado. Estaba más confiado de lo normal. La causa era que tenía entre sus garras a un picabuey, ya parcialmente devorado. Después de unos minutos recorrimos unos pequeños talares. Sobre las ramas abundaban las telarañas, que destacaban aún más por estar repletas con las gotas depositadas por la niebla. Debajo de unos retoños de tala encontramos un enorme hormiguero de hormiga cortadora. Se lo distingue fácilmente por el montículo de tierra removida cubierto de tallos secos. Vamos caminando alrededor de los árboles para ver algún ave, y de repente apareció una calandria real, otra de las migratorias invernales de las pampas. Sobre un tala creció una enredadera, el burucuyá, también conocida como pasionaria, especie común en la región.
Escuchamos trinos alborotados en otro tala. Al acercarnos, vimos actividad de inquietas y diminutas aves. En un momento pudimos verlas mejor. Eran unas tacuaritas azules. Es una especie común, aunque se dificulta verlas cuando andan recorriendo el follaje espinoso de los talas. Nos despedimos del talar con una monjita coronada comiendo una oruga. Entrando a la zona ribereña, divisamos un ipacaá corriendo. En los primeros árboles encontramos solamente un carpintero real. Unas vistas aéreas nos muestran la belleza del ambiente de la costa del Río de la Plata. Era mediodía, y en uno de los quinchos comenzamos los preparativos del almuerzo. Mientras se iba haciendo el asado, aprovechamos para observar varias aves que recorren la arboleda. Una voz distintiva llamó nuestra atención. Eran un par de surirí gris. En un espinillo cercano, unas tacuaritas recorrían las ramas buscando bichitos. Otro pajarito que se comporta de forma similar es el colorido pitiayumí. Sobre nosotros comían semillas de arce los cabecitas negras. Después del almuerzo recorremos el sendero buscando más especies. A lo lejos, sobre un árbol seco, posaba un tahuató, antiguamente conocido como garganchillo, caranchillo o gavilán. Unas miradas con más aumentos nos permiten apreciarlo con más detalle. Nos esperaban más sorpresas en el bosquecito. Muchos pájaros andaban en las ramas de los arbolitos y entre las plantas del humedal cercano. Unos chincheros recorrían los troncos disputándose el territorio.
Unos pocos cachilos canela posaban al descubierto, quizás vigilando la zona, por si aparecía un competidor o alguna amenaza. En ese momento, un gavilán planeador pasó sobre el lugar. El resto de las aves eran muy ariscas. Un espinero apenas se dejó ver. Otro vocalizaba, pero solo veíamos una sombra desplazarse entre la maraña. Por su vocalización nos dimos cuenta que era un pijuí plomizo. Lo buscamos con paciencia y al final se dejó retratar por unos pocos segundos, antes de perderse de vista. El follaje de las plantas va tomando tonos ocres o amarillentos, que van llenando de colores cálidos el entorno. Vamos caminando por el sendero, apreciando la hermosa naturaleza del lugar. Unas palomas nos miraban muy atentamente desde lo alto de un ceibo. Vamos de a poco llegando hasta las cercanías de un arroyo. Solo encontramos un venteveo en ese sitio. En un par de minutos llegamos a la costa del Plata. Un sobrepuesto andaba en la orilla del agua, con sus cortas e intermitentes carreras. Más lejos estaban unos pescadores. La tarde transcurría apacible, con la luz colándose entre las hojas. De a poco vamos volviendo sobre nuestros pasos, apreciando algunas de las especies de plantas ribereñas. Ya en la zona del quincho y el estacionamiento vamos viendo más aves. Lo que más nos emocionó fue ver a un Juan Chiviro, especie con una notable vocalización, pero bastante esquiva. Por fortuna lo pudimos ver unas cuantas veces más antes que se pierda entre la vegetación. Debajo del último posadero del Juan Chiviro apareció otra ave.
Estaba luchando para comer una oruga. Era una choca corona rojiza. Luego de su bocado quedó unos minutos sobre esa rama. Antes del atardecer, las aves van volviendo a sus dormideros. Nosotros nos vamos yendo de a poco. En el camino encontramos un cielo colorido, pero con poca luz debido a la nubosidad. Antes de la puesta del sol se puso más oscuro. En los últimos tramos encontramos a la orilla del camino a un zorrino. Estuvo un buen rato mientras le hacíamos unas tomas. Finalmente se fue a la seguridad de unos árboles. Una lechucita vizcachera fue nuestro último avistaje del día. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ver el video de la primera salida en este canal y una versión diferente en el canal de nuestro club. En la descripción están los enlaces a los videos. También lo de las páginas del pesquero para los interesados en visitarlo.